Jorge, ¿te aparece de nuevo la primera vez que escuchaste a los Beatles? Me parece siempre. Es uno de los, digamos, como hitos. Viste que la vida no sé si es larga o corta, pero la memoria no es muy larga. O sea, la vida probablemente sea larga, pero la memoria tiene una dimensión así selectiva o se queda con acontecimientos excepcionales. Y yo el día de escuchar a los Beatles es uno de esos acontecimientos, así que lo tengo siempre presente. No es como, no sé cuándo escuché a Johnny Rivers o a John Lee Hooker, pero de los Beatles sé exactamente cuándo. Es como esos acontecimientos donde uno sabe el día ese dónde estaba. ¿Con quién estabas? ¿Cómo Sí, era el sí, día? sí, 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 sí. ¿Y compraste el disco cuándo? Ese mismo día, Ahí nomás. sí. Tenías platita. Tenía, sí, tenía un pequeño ahorro porque me compré el LP, sí. Ah, ¿eran caros los discos de los Beatles? En la Argentina de aquel entonces nada era tan inaccesible como se volvieron las cosas después, ¿no? Porque ellos dicen, Paul dice que cuando sacó Sgt. Pepper lo hicieron más caro el disco. Y que a la gente le costaba, y por eso ellos pusieron las letras, el troquelado, toda esa Es imaginería probable. visual, porque él, que era de clase trabajadora, le costaba mucho comprar un disco anterior a los No, Beatles. es probable, sí, sí. Pero no, yo fui a la casa del disco, teníamos el carnecito, nos permitían escuchar, que eso era ya ser selecto, a pesar de que tenía 12 años, en la cabina, probar con la púa. Sí. Había un disco de pasta de ellos, si no recuerdo mal, Twist and Shout y... Un simple. Sí, un single de 78. Pero el tipo me dijo, mira, está esto también. En aquella época, no sé bien por qué, en la Argentina llegaba todo bastante rápido, ¿eh? Porque después he visto la historia y no son tantos los meses. Y me dieron el Please Please Me y estaba con un compañerito dentro de la cabina y le evitamos. Cuando pusimos el primer tema, entendimos que era algo sin saber bien cómo definirlo, ¿no? No podían definirlo. No, pero entendimos que se trataba de algo distinto. Algo que había ocurrido. Y después lo fueron corroborando esto distinto con el paso del tiempo y los álbumes. Yo sí. Yo no solo lo fui corroborando, sino que me alisté en la escuela de sus discípulos. Es decir, fui transformando mi oído y mi experiencia musical con ellos. Otros lo han hecho con músicas más cultas o con... En mi caso, todo eso estaba más lejano. No es que no escuchara a veces cosas, pero digamos el modo en que se transformó mi manera de escuchar está muy vinculado al proceso mismo que se dieron para sí los Beatles. Y del primer disco hasta el último disco, ¿qué edades tenías vos? Y bueno, empecé a los 12, A los 12. sí, 17, 18 serán los últimos discos. ¿Y cómo fueron? ¿Te acordás disco por disco, cómo lo fuiste comprando? ¿O qué discos te impactaban más que otros? ¿Cómo fue eso? Esa aventura de los Beatles. En tiempo real, ¿no? En su tiempo. Bueno, debo decirte, a ver, a mí los Beatles me impactaron, esto lo comprendí después, en algo que para mí fue también una marca propia, que es vincular lo pop, lo popular, con lo vanguardista. Eso vos y yo lo hemos hablado. Eso lo adopté para mí mismo. Yo siento que tengo un costado Claro. más complejo, lacaniano, heideggeriano, marxista, y a la vez me interesa mucho el tipo de intervención pública, ¿no? Así que yo los Beatles, más allá de que la atención que me reclamaran distintos álbumes, los escuchaba muy atentamente en todo. Cada disco, sé que hay desniveles, sé que, por ejemplo, el segundo tiene muchos covers, pero yo estaba muy interesado en los pequeños cambios, en la manera en que aleatoriamente, no sé si siendo conscientes ellos, cambiaban un arreglo, hacían algo distinto con las voces. Creo que en los Beatles hubo mucha aleatoriedad, hubo muchas cosas que se encontraron por azar. Es decir, los Beatles
ese es el milagro que ocurre con algunos artistas, que hay algo aleatorio que los atraviesa, es decir, ¿por qué de golpe finalizan un tema bajando todas las voces del coro? ¿O por qué de golpe, cuando estabas esperando una resolución, sale otra? ¿No? Entonces les presté mucha atención en ese. Además siempre había algún LP que tuviera, o algún single. Hay algunos singles que están sueltos, que después fueron recopilados, que para mí fueron decisivos. Y Yes It Is me parece un tema que no está en ningún LP y me parece un tema grandioso, ¿no? That Boy me parece un grandísimo tema, ¿no? ¿Y te fueron acompañando en los cambios de tu vida? Sí, a ¿Y te veces... indujeron cambios a vos? Bueno, muchas veces he leído muchas cosas con ellos de fondo. Entonces, muchas de las lecturas que he hecho, aunque no tuvieran nada que ver con ellos, están marcadas por la respiración y el tempo de los temas de los Beatles. Luego suceden muchas cosas junto con los Beatles. Yo no estaba cerrado, aparece el rock nacional, yo era periodista de rock, luego me interesa mucho el jazz, luego me interesan ciertas derivaciones del tango, en fin, está ese universo que se va complejizando. Lo que pasa es que los Beatles es algo, como diríamos, más íntimo, forma parte de lo que estuvo en el comienzo y con lo que siempre he estado presente. Es decir, cada vez que subo un taxi y hay un tema de los Beatles, me alegro. Es decir, me alegra que esté sonando, ¿no? ¿No hay ningún tema triste para vos de los Beatles? Que me evoca en tristeza, y Yes It Is me evoca tristeza, porque empieza con un... es crepuscular el tema, es raro. Pero musicalmente te evoca tristeza. Musicalmente, No nada es porque más. lo tengas alojado en algo de tu No, vida. no. Puede ser, sí, ahora que lo decís, yo tenía 14 años y me había enamorado de una jovencita que tardé un año en volver a verla y ponía ese tema todos los días, no sé por qué razón ese tema, creo que lo había bailado con ella, ese tema me traía mucho la evocación, ¿no? ¿Y por qué crees que pegaron de entrada? Bueno, ya ves, ¿no? Una sociedad jerarquizada, la gente cantaba en inglés, los chicos bien, los otros cantaban en castellano, y los Beatles son la irrupción de lo popular en diversos ámbitos, ¿no? Lo empiezan a seguir los pibes de los barrios, cuando se estrena ya lo que se llamó en Argentina Anochecer de un día agitado, de Hard Day Night, los cines revientan, es decir, tocan algo de la fibra popular, es decir, sucede algo con ellos que creo que no había sucedido con ningún grupo de cantar en inglés. ¿Tuviste miedo que fueran una moda alguna vez? ¿Solamente una moda? ¿O ni te dejaron pensar en eso? No, yo no pude pensar en eso. Sé que ese era el debate que tenían todos los productores, los Beatles mismos. Con el pasar del tiempo he visto miles de documentales y vídeos y entrevistas a ellos y se les asignaba una duración, ¿no? Van a durar 5 meses. Ellos mismos. Ellos mismos, ¿no? En aquella época se pensaba que un grupo duraba un año. Y es verdad que grandes grupos de aquel sonido en aquel entonces desaparecieron muy rápido, ¿no? Es decir, no sé, The Day Clark Five era un grupo que tenía un sonido parecido, ¿no? Glad All Over era un tema que se escuchaba mucho y, bueno, no duró. The Hollies, un gran grupo. Pero nadie logró lo que los Beatles. No, yo tuve la impresión de que los Beatles también es una impresión preconceptual, no una impresión intelectual. Yo tuve que ellos se iban a extinguir en la medida en que culminaran su trabajo, ¿no? Que estaban en una logia, no eran las modas no estaban, porque la moda es si la moda te inventa, pero como ellos no estaban inventados por la moda, sino ¿Ellos que nunca fueron inventados por la moda? no, yo creo que no, porque
ellos de entrada generan en el mundo ese de la caverna y en el mundo de Hamburgo una relación con el rock and roll propia, una relación con los grupos de cantantes negras propia, el mundo de ellos tan extraño de los covers, las pasiones personales de ellos, ¿no? Sí. Y estaba Pasiones muy, estéticas incluso. sí, estaba muy poco codificado el fenómeno Beatles. Mm. No sé, los productores, lo que los productores hicieron después con los artistas, no lo pudieron hacer. Todo fue aleatorio. Si a una se le ocurrió fotografiarlo con el pelo largo, lo hizo así. Si el otro le cambió. Pero no, todo eso se lo iban encontrando, me parece, ¿no? Como también los temas. Es casi como una cuestión religiosa, ¿no? Como un destino. Bueno, es que los grandes creadores, como no pueden ser fácilmente derivados de lo anterior, Sí. tienen una cierta magia en ese comienzo, ¿no? Cuando comienza algo uno dice, acá hay algo que estaba destinado, acá hay algo que no podía ser de otro modo, ¿no? No hubiera podido ser nunca de otra manera. ¿Y qué fue lo que inventaron los Beatles? Bueno, yo creo que inventaron una música con la que uno se puede alojar sin dificultades, pero que a la vez, a medida que uno le va prestando atención, no solo es muy bella, sino que por momentos logra ser elaborada, compleja, ¿no? Entonces esta combinatoria me parece una invención. Es decir, esta combinatoria se expresa en el momento en que uno escucha muchísimas veces un tema y el tema no declina, no se vuelve del todo previsible, aunque uno ya sepa cómo va a resolverse, ¿no? Como nuevas y nuevas lecturas, Sí, nuevas sí, capas. sí, yo creo que ahí está, sí. ¿Y cuáles son los ingredientes personales de este cuarteto casi perfecto? Bueno, el origen obrero, en el momento en el mundo en donde las clases obreras ingresan al mundo del arte, la capacidad que tienen los cuatro de generar entre ellos una especie de democracia absoluta, y luego la extrañísima y singular combinación del talento de McCartney y de Lennon por un lado, y luego el propio Harrison, que al final demuestra que sí tenía algo que decir, ¿no? Pero las particularidades personales, digamos, el condimento de nonsense, el condimento de seguridad, el condimento ¿no? de obcecación o de hiperlaboriosidad, el otro de... La hiperlaboriosidad me parece importantísimo. La devoción y la admiración que ellos sentían por otros también. O sea, el trabajo en serio que ellos se habían tomado en reconocer a sus predecesores, Sí. a sus anteriores, me parece muy importante. O sea, habían estado trabajando sobre ese material en Hamburgo mucho tiempo, Sí. ¿no? Luego, después lo que sucede, que ahora no sucedería nunca con un producto pop, de estar 8 horas diarias tocando en Hamburgo, ¿no? No viviendo como estrellas, sino viviendo como Claro. gente que se busca la vida, ¿no? Claro. Y recorriendo entre ellos algunas particularidades de temas muy disímiles, porque les gustaban cosas bastante... Les gustaban muchos clásicos, además, muchos clásicos del rock. ¿Y cuáles son tus discos hitos y las rupturas que van generando con respecto a ellos mismos? Bueno, una vez que los encontré, un disco que para mí es clave es Rubber Soul. Me encantan la manera en que se conjugan las voces de ese disco. Me encantan muchos de los temas de ese disco. Eso para no citar la genialidad, porque después, evidentemente, Revolver ya sí participa de la obra maestra, ¿no? Y todos sabemos que en Revolver, al final, en Tomorrow Never Know, ocurre algo absolutamente singular en la música, ¿no?
y después ya, es decir, Rubber Soul, Revolver y Sgt. Pepper arman una trilogía potentísima, ¿no? ¿Y en qué momento ellos dejan de ser espontáneos o inocentes y son autoconscientes de lo que van a No, estar yo haciendo? creo que eso no les llegó. No les llegó. No, Eso no. ni siquiera se ve ahora en Get Back. No, en Get Back es un gran documental, a cualquier artista le debería interesar, le gusten o no los Beatles, lo que sucede con el material de trabajo. Claro. Es decir, la manera en que se pierden, la manera en que convocan a sus fantasmas musicales, la manera en que se imitan a sí mismos, se parodian, la manera en que confiesan sus impotencias, las idas y vueltas, las maneras en donde se encuentran obstaculizados y trabados, los saltos que pegan. Es un gran documental sobre un proceso creativo, ¿no? Los Beatles obviamente irrumpían en tu oreja porque no era tu idioma, pero ¿vos te preocupaba saber No, sus letras? no. ¿Y alguna vez te interesó saber sus letras y cuándo fue eso? Eso ya yo estudiaba inglés, algunas de las letras las entendí, las primeras las entendía casi plenamente porque eran un inglés básico, y después ya sí, un poco por curiosidad, pero no fue un buen encuentro ese porque el sentido que les asignaba yo iba mucho más lejos que las letras escritas. O sea que a mí la significación de esas letras estaba más ligada a la música, ¿no? Por ejemplo, Yes It Is es para mí algo espiritualmente complejo y la letra es sencillísima. Ajá. Your Mother Should Know, tu madre debería saberlo. Sí. Siempre me impresionó mucho ese título Sí, y la música de ese tema, ¿no? sí. Luego su letra me resulta irrelevante, ¿no? ¿Te parece que son más músicos que letristas? Sin duda, sí, sin duda. No. Hay algunos aciertos poéticos, ¿no? Ajá. Es decir, yo soy lector de poesía y me gusta además la poesía inglesa y tienen la sonoridad del idioma y tienen aciertos poéticos, pero me parece que la poesía es la música de ellos, ¿no? ¿Ellos inventaban cosas o se acaballaban en algo que ya estaba y la mejoraban? Tipo Picasso, no sé. ¿Vos qué crees? ¿Crees que inventaron puramente algo, aparte de la Beatlemanía, aparte de, bueno, de alguna cosa que se me Bueno, esté pero un escapando? inventor finalmente es eso, ¿no? Un inventor cabalga y de golpe sobre lo que cabalga, sobre lo que es capaz de recibir de una tradición, lo que es capaz de alojar, establece con respecto al interior de esa tradición un giro, ¿no? O sea, de golpe hay un desplazamiento que no estabas esperando, no es previsible, no está en los anteriores, pero sin los anteriores no hubiera sido posible. Nadie empieza desde una tabula rasa, nadie empieza desde una página en blanco, ¿no? O sea, siempre hay un vacío, ¿no? Pero ese vacío está en obras anteriores. Lo que pasa es que en esas obras anteriores ellos encuentran el vacío. Yo no creo que haya un creador que desde la nada, ex nihilo, como se diría, Sí. genera algo. No, ellos evidentemente... Nadie en la historia. No, nadie, no. ¿No crees que haya un marciano que dice, No. no te pasó eso? No, porque eso sería como una especie de lengua original, fuera del mundo, Sí. una lengua privada. Es decir, en la medida en que está habitando en el mundo de los otros y con los otros, siempre está el antecedente, ¿no? Siempre. Siempre, sí. Sí, esa es la gracia, que habiendo antecedentes clarísimos, es decir, la vez pasada había un friki que había puesto que Yesterday, que la soñó y la tuvo 6 meses en su cabeza, es un plagio de Bésame Mucho, y ponía las notas na 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 di na na di na na di na 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 y sin ser faro na 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 na. Ajá. Y decía, bueno, eso tiene una cierta
puede tener una cierta verosimilitud, pero eso no, a mí no me dice nada. Eso, Yesterday es una canción, una melodía extraordinaria y listo. Es decir, no creo que exista, no conozco ni en filosofía, ni en literatura, en ninguno de los campos en los que yo me he formado, nada en donde no sean reconocibles los antecedentes. Eso es lo interesante que tiene. Son reconocibles los antecedentes y se ha producido una marca nueva, un trazo nuevo, algo que no estaba en los antecedentes. Pero los antecedentes tienen que presentarse, ¿no? ¿Y te acordás cuando se separaron? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, se hablaba. Se hablaba de que se iban a separar. Que se iban a separar y de Ay, golpe... ¿cómo llegaba esas noticias acá? ¿Cómo era? Pelo. No, yo mismo escribí, debo haber escrito algo. Ah, Y se hablaba muchísimo de la muerte de Paul McCartney, que nos divertíamos mucho. Y de golpe salió el nombre de Paul McCartney. esa fue la respuesta. Claro, de golpe acá no se sabía exactamente cómo habían sido todos los procesos jurídicos, quién había mandado la primera carta, la segunda, y de golpe salió el long play de Paul. Inmediatamente salió All Things Must Pass de Harrison, que eran 3 discos y ahí ya se veía todo un proceso. ¿Esa fue la noticia de la separación? Sí. Antes que la noticia oficial. Las otras eran prensa, supuestos líos, pero desmentidos. Lo que lo volvió efectivo es que Paul McCartney saca un disco todo íntegro grabado por él, Sí. con esas fotos así. Y luego el disco de Harrison. ¿Y qué sentiste? ¿Qué se sintió en esa época? ¿Fue un duelo? ¿Fue esperemos a ver si se vuelven a juntar? ¿Qué es? ¿Eso No, es fue un un misterio? duelo. No, yo pensé que habían decidido que no fue el mercado, digamos, que no... ¿Y por qué pensás que ellos pensaron que se tenían que dividir? Porque evidentemente cada uno llegó a la conclusión de que, a excepción de Ringo, no sé cómo habrá sido, pero Ringo también sacó un disco Sí. de los crooning clásicos, de cantar temas clásicos americanos, ¿no? Sí. Yo creo que cada uno debe haber pensado que lo que quería desarrollar ya no lo podía encontrar junto a los Beatles, ¿no? Es decir, no fue un tema así pensado en términos ni económicos ni de producción, sino que cada uno ya había sido mucho, era muy intenso lo que había sucedido, ¿no? ¿Te agotaron? ¿Se agotaron en su momento? No. 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 Abbey Road es una despedida a toda máquina, ¿no? Es decir, que hubo una tristeza. Sí, claro, es decir, es como después vinieron las cosas, decir, bueno, pero esto no va a volver ninguno, habrá cosas extraordinarias en cada uno, hay grandes temas de cada uno, ninguno va a volver a ser los Beatles, eso fue. Contá la graduación de tu fanatismo por los Beatles. O sea, en cuanto a... Su intensidad y aparte también en poder ser didacta, ¿no? Bueno, no puedo admitir... ante los nuevos No, públicos. es fácil medirla porque no puedo admitir ninguna crítica, o sea... Nada, no podés admitir crítica. Mayor intensidad que esa, hay algunos que me dicen, no, porque los Beatles no tienen un buen baterista, Lennon no era un gran guitarrista, Harrison era limitado. Bueno, Entonces, cuando te dicen eso, Ringo no era buen baterista, ¿qué le contestás? que cuando salen a la terraza, por ejemplo, no hay un solo golpe que dé mal. Y cuando veo a los grandes bateristas hacer cover de ellos, y el baterista es un eximio virtuoso de la batería, hace los golpes de Ringo. Es decir, es que probablemente ahí está otro de los misterios de los Beatles, que era la manera en que se combinaron. O sea, Ringo hubiera sido un baterista del montón si tocaba en otro grupo, pero tocando con los Beatles era el mejor baterista del mundo. Porque hacía exactamente lo que el tema interpretaba, lo que ese tema demandaba.
O sea, y daba exactamente los golpes. Tengo un amigo inglés con el que he hablado muchísimo y que ponía en cuestión precisamente a Ringo, y que volviendo a ver Get Back me dijo, la verdad es que cuando lo vi en la terraza era tan preciso en todo lo que hacía con los golpes Ajá. que nadie podía reemplazar a ese hombre en los Beatles, ¿no? Y cuando te critican a George, ¿qué te Lo critican mismo, y qué contestas? lo mismo, evidentemente no va a ser un gran solo, él mismo lo dice en Get Back, ¿viste? Dice, bueno, Clapton fluye como un guitarrista de jazz, ¿no? Pero sin embargo el buen gusto, como lo dice McCartney en varios documentales, ¿no? Cuando comenta Anna I Love Her, dice que ese momento de tum 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 que le mete Harrison le da al tema una atmósfera totalmente distinta. Y bueno, este es el misterio de una combinatoria, ¿no? En la combinatoria son perfectos, ¿no? Y vos estabas en el ambiente musical Sí. argentino, por lo menos porteño. ¿Cómo era en ese momento? ¿Cómo era la respuesta a los nuevos discos? Y te digo de los Beatles nada más, no te hablo del Ningún movimiento grupo de Beatle en aquí, general, ¿no? ningún grupo, a ver, en el rock nacional, Sí. como ya habían sucedido los Shakers, que era un grupo extraordinario, ¿no? Sí. Con un inglés limitado lograron hacer unos temas, tal vez el mejor cover de los Beatles, porque sin tocar el tema de los Beatles sonaban como si fueran un grupo Sí. inglés. Sí. En cambio, los grupos nacionales que amaban a los Beatles, Sí. ¿no? Porque después, como han reconocido de distintos modos, todos los grupos, el surgimiento de los Beatles, es decir, sobre todo la idea de componer los propios temas, Sí. fue una marca definitiva. El hecho de que un grupo no nació para tocar los temas ya constituidos, sino para generar nuevos temas, ¿no? Sí. Pero ninguno adoptó la vía Beatles. ¿No? No, porque por empezar en el rock argentino no se juega mucho con las voces. Las armonías y eso, sí. Las armonías sí, pero son todos solistas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Lito es solista, Spinetta es un solista, Javier Martínez es un solista, Morris es un solista. ¿Y qué te parece una falencia No, habría que estudiar ahí porque, o sea, en el rock nacional se retoma hasta el Indio Solari, ¿no? El cantante único. Capitán? Sí, sí, Mm, sí, el cantante perfectamente reconocible, definible. mm, O sea, todos cuando hablan, Charlie, Spinetta, cuando hablan, dicen lo que ha significado el encuentro con los Beatles, todos. sí. Pero yo no vi nunca un grupo, o sea, hacen coros, eventualmente los Gatos tienen algunos temas con coros. Spinetta al principio, Almendra también, algún tema con coros hay, Sí. ¿Verdad? pero no juegan con las voces. No hay un grupo de voces. Y vos a veces encontrás chicos o chiquitos que quieran saber de los Beatles y como que te enrolás en esa conscripción y desde qué les explicás o qué le decís de qué disco escuchar. No, yo sí hablo con muchísimos chicos, entre ellos con mis hijos, Sí. ahora un poco con mis nietos, pero sí, yo les digo, hay bandas buenísimas y los Beatles que son un milagro. Eso es la frase. Esa es No la- empezá por cualquier Claro, disco. decís. claro. Yo digo, bueno, están los grandes grupos y después algo que no es un gran grupo, que es otra cosa, porque yo no voy a negar, es decir, yo fui a ver en España a los Stones varias veces, fui a ver a Frank Zappa, fui a ver a Eric Clapton, fui a ver, bueno, a muchas bandas que iban a Madrid. Y vi cosas impresionantes, conciertos impresionantes. O sea, y de los Beatles no, vi solo a Paul varias veces. ¿no? Para vos es un milagro. Claro. No hay más No, explicación. milagro que en el esa. sentido del acontecimiento, no tanto en un sentido teológico, sino en el sentido de cómo se combinaron los elementos, como una lluvia golpeó con otra lluvia mientras caía en paralelo y generó una combinatoria Claro. aleatoria que no... Lo que hablábamos antes, más allá
del déficit que eventualmente podría haber en cada uno, cuando están juntos, eso surge como algo nuevo, es otra cosa, ya no es la limitación de Ringo o la guitarra de Harrison, ya es otra cosa, ¿no? ¿Tuviste pacientes que no le gustaban los Beatles? No lo sé. No, no, no. En España no hay una Beatlemanía así acentuada como aquí. Y me enteré de alguno que le gustaba, pero no que no le gustaba, porque no se suele hablar de estos temas. Me enteré de alguno porque una vez, mejor dicho, de una muchacha vino con un cuaderno, muy joven, no de la generación de los Beatles, muy joven, con un cuaderno con las fotos, y le pregunté si le interesaba y me dijo que era una friki de los Beatles. La última. ¿Los Beatles son del conurbano? Sin duda. O sea, si hubiera que ubicarlos en un escenario, tendría que ser un escenario lo suficientemente, o sea, como es la periferia de Londres. O sea, hay que pensarlo en un lugar lo suficientemente, como diríamos, heterogéneo, de muchos matices, como son los conurbanos, es decir, lugares donde coexisten y habitan fantasmas de distinto tipo. ¿Sí? ¿Tenés un Beatle preferido? No. ¿No tuviste alguna vez un Beatle preferido por época? No. He terciado en conversaciones cuando me dicen el genio es Lennon, ¿no? Y me doy cuenta que esa adhesión es más bien ideológica o estética que musical. Entonces ahí sí intento establecer una didáctica, decir, no, bueno, a ver, el otro tiene... Los Beatles no se tocan. No se toca, no. A mí eso de elegir a Lennon o a McCartney, no estuve nunca... Qué bueno, el quinto Beatle. A Lacan le hubiera hecho falta. Si le faltaba algo, a Lacan hubiera sido escuchar a los Beatles. Si es que... María Kodama sí me escuchó, me dijo que le ponía en el avión a Borges los temas. Maravilloso. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, es un honor para mí. Soy un fan de rap.